Hola, la cápsula de Luzma de esta vez va a hablar de España en la independencia de México. Seguir el proceso de independencia de México es ver lo que sucedió en España, porque se trató más de una serie de reacciones que de algo localmente premeditado. La noche del 15 al 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla, cura del pueblo de Dolores, Guanajuato, encabezó una rebelión contra el mal gobierno. No hay registro de lo que gritó. Tampoco sabemos cuál era el mal gobierno, el del derrocado Carlos IV, el de José Bonaparte o Pepe Botella, como le decían, el de la Junta Central Suprema y Gubernativa del Reino, el de aún no realizado Fernando VII, el de los virreyes. Realmente no hay respuesta. Nueva España reflejó la confusión española. Napoleón entró como invitado de honor en 1807 para pasar a Portugal, y a la hora que vio que el rey y su príncipe de Asturias, Carlos IV y Fernando, no se llevaban, decidió quedarse en España. Se apoderó de gran parte de la península y obligó primero a Carlos IV y luego a Fernando VII a abdicar. Le abdicaron a favor de él Fernando VII y él de su hermano José Bonaparte. Conservó el trono hasta diciembre de 1813. El Consejo de Regencia de España e Indias se encargó de los virreinatos americanos. Napoleón nunca pudo meter la manita, pero sí agentes y sí provocar más inestabilidad de la que había. Al problema político terrible de la falta de rey se agregó el de la desintegración del sistema crediticio. La Iglesia, que desempeñaba las funciones de banca, no recibió el dinero de los intereses anuales de la deuda acordados por Carlos IV en la Real Cédula de Consolidación de Vales Reales. Al quedarse sin recursos, no prestó a los agricultores en todo el imperio. Sin crédito no hay siembras, y sin siembras no hay cosechas. Así que en 1809 la hambruna se apoderó de toda América hispana y surgieron las rebeliones. La Alhóndiga de Granaditas, que guardaba semillas, pues fue, como sabemos, el primer lugar en el que entró Hidalgo, porque era la diferencia entre comer y no hacerlo. Realmente, si luego ven con calma esta cápsula, se darán cuenta que la mayoría de los países empezaron sus luchas de independencia por esos años, pues porque no había que comer, digamos. El 15 de el 15 de septiembre de 1810, Nueva España no tenía virrey. Si se fijan, Pedro Catani, que era el que hacía las veces de virrey, era el presidente de la Real Audiencia. Gobernaba en calidad de regente. Eso pasó una docena de veces en los 300 años y siempre implicó que el virrey por alguna razón renunciaba, estaba muerto o lo que fuera. Lo había sucedido el arzobispo y luego también por alguna razón había dejado de ser virrey y entonces tenían que acudir al presidente de la Real Audiencia. Eso implicaba siempre crisis y más en este momento que no hay rey ni tampoco virrey. El 14 de septiembre, o sea, un día antes de que se levantara Miguel Hidalgo, llegó Francisco Javier Venegas en calidad era el 59 virrey.
Bueno, en 1811, Félix María Calleja va a ser el virrey, pero, perdón, en 1813, en 11, él es el que derrota a Hidalgo, gana la batalla del Puente de Calderón en las cercanías de Guadalajara y lo derrota y fusilan a Hidalgo y a sus seguidores, y digamos que es un paso para restaurar la paz. Pero vamos a ver que las cosas van a seguir muy complicadas. El 61 virrey, que es el último, es Juan José Ruiz de Apodaca y Elisa. Él llega en 1816 y termina en 1820 como virrey y luego es jefe político superior de la Nueva España. Estos tres son los virreyes que están durante la Guerra de Independencia de 1810 a 1821, y si observan, dice jefe político superior de la Nueva España. Eso, ¿por qué se llaman así? Aquí, bueno, está el Consejo de Regencia de España e Indias, o sea, no hay rey, y luego ya está Fernando VII a partir de 1814. Pues, ¿por qué pasó eso? Bueno, pues entre otras cosas, pasó porque en 1812 no están los reyes, está Pepe Botella, y en una parte de España que no llegaron los franceses, que es Cádiz, las cortes se juntan y redactan la Constitución, la PEPA, porque la promulgan el 19 de marzo de 1812, el día de San José. Los reinos de América se vuelven provincias. Recordarán que la reina Isabel la Católica puso parte de sus joyas o todas sus joyas para ayudar a financiar el primer viaje de Colón. Y entonces Castilla era la que tenía derecho sobre América, no Aragón, no toda España, sino Castilla. En las juntas de Cádiz, en la Constitución, se reconoce a los reinos, todos, como parte de la nación española. Ya no van a ser España y sus virreinatos, sino es toda una misma nación. Y entonces, en lugar de hablar de virreinatos, se va a hablar de provincias, como sucede en España. Y entonces ya no puede haber virrey, sino frente a cada una de esas provincias está el jefe político superior. Entonces, cuando vemos que dice jefe político, quiere decir que los de Cádiz están en el poder. Cuando regresa en la palabra virrey, quiere decir que Fernando VII, como rey absoluto, está en el poder. Y esa es la manera como nos damos cuenta que había realmente muchos problemas. 1812 fue un año muy complicado. Los españoles hacen la Constitución de Cádiz y los rusos derrotan a Napoleón a final de año, del 26 al 29 de noviembre. Este cuadro es muy expresivo. Y en 1813 pues siguen los enfrentamientos en todos lados. En la Ciudad de México, en la Nueva España, se acusa al virrey, bueno, al jefe político, de ser muy tolerante con Morelos. Y entonces es sustituido por Félix María Calleja, el que derrotó a Hidalgo, que lo ponen en calidad del segundo jefe político superior de la Nueva España. A Venegas lo corrió, digamos, la gente de Cádiz. Entonces, Morelos está levantado porque quiere la independencia. Es el primero que se tiene claro que quería la independencia. Con Hidalgo no se sabe muy bien realmente si lo que quiere es abolir la esclavitud y otra serie de cosas o de veras la independencia. El 6 de noviembre del 13, el Congreso de Anáhuac promulgó el acta solemne de la Declaratoria de Independencia de la América Septentrional, o sea, la América del Norte, porque Nueva España es
el dominio más al norte de España. Entonces, eso quiere decir, todo iba aparentemente bien, pero en diciembre de ese propio 1813, en la batalla de las Lomas de Santa María, que está a las afueras de Valladolid y que hoy está en el centro de Morelia, los insurgentes fueron derrotados por el ejército realista encabezado por Agustín de Iturbide. Para mí ese es el pecado histórico de Agustín de Iturbide, haber derrotado a Morelos en 1813, y entonces pues está proscrito del panteón de los héroes de aquí a la eternidad. Bueno, mientras tanto en España, los franceses de Napoleón, ya derrotados en Rusia, enfrentan una guerra de guerrillas que duró casi desde el día que llegó Pepe Botella. Enfrentar una guerra de guerrillas es muy difícil y ese carácter le plantea a Bonaparte más problemas que soluciones. Así que finalmente abdica José y se queda Napoleón. Le dice a Fernando VII que si se compromete a jamás atacarlo por la espalda, lo regresa a España. Así que en marzo de 1814 lo manda de regreso. Los españoles están felices, le decían el deseado y el bien amado, y le dan la bienvenida, como vemos aquí. Las Cortes de Cádiz esperan que quiera ser un rey constitucional, pero él era un rey absoluto. Así que apenas pudo, en mayo, simplemente abolió la Constitución de Cádiz y empezó a atacar a los liberales. Aquí en México, en la Nueva España, Calleja deja de ser el jefe político superior para convertirse en virrey de la Nueva España, y Morelos continúa con su movimiento. El 22 de octubre de 1814 promulgan la Constitución de Apatzingán, pero es una constitución, es un documento históricamente muy importante, pero nunca rigió, porque pues Morelos nunca tuvo el poder en las manos y nunca pudo hacer que estuviera vigente. Al año siguiente, 1815, es todavía más complicado que el 14. Las luchas continuaron de los dos lados del Atlántico. El 18 de junio, Napoleón fue definitivamente derrotado en Waterloo, que ahora estaría en Bélgica. Y en noviembre se vio el final de Morelos. El día 5 es capturado en una población que está en los límites entre lo que ahora son Puebla y Guerrero, que se llama Tesmalaca, y las tropas del del coronel Manuel de la Concha, toman 200 prisioneros. Y ahí en caliente, enfrente de Morelos, fusiló a 150. Y los otros 50 los envió como esclavos a Manila. El ponerse en contra del rey era la única razón por la cual alguien que no fuera negro podía ser esclavizado. En todo lo demás estaba prohibida la esclavitud, pero ponerse contra el rey era la manera de ganarse la esclavitud. Entonces los mandó de esclavos, trasladó a Morelos a la Ciudad de México y llegó el día 13. Entonces ahí fue juzgado, degradado como sacerdote y puesto en manos de la Inquisición. Como recordarán, o al menos antes platicaban que le rasparon las manos por ser un sacerdote indigno, y ya es porque ahí se consagra el sacramento del sacerdocio. Entonces le pelaron las manos y finalmente lo fusilaron el 22 de diciembre de 1815. Dicen que Calleja tenía mucha preocupación porque Morelos era muy carismático de que hubiera algún levantamiento, y entonces lo fusilaron lo más pronto que pudieron. Ese mismo 22 de diciembre, Calleja indultó
a quienes siguen el partido de la rebelión que se presenten en 60 días. Y mucha gente sí se acogió al indulto y se quedó en la Nueva España. Digamos que con este fusilamiento termina la primera parte del movimiento de independencia. Si se fijan aquí, Morelos parece criollo. Este es un grabado que sale en la Wikipedia. Bueno, el todo completo es una imagen del que usa el INER, el Instituto de Estudios de la Revolución Mexicana, pero esta imagen está tomada de un grabado que presenta Wikipedia que tiene la firma de Morelos. Yo la verdad nunca he pensado que sea cierto que sea de una casta, porque estaba prohibido para un indio, no digamos para una casta, ser sacerdote. Solo podían los españoles, fueran españoles peninsulares o gachupines, y los españoles americanos o criollos. Y aquí tiene cara de lo que según yo era que era un criollo. Entonces, bueno, lo fusilan y se acaba la primera parte del movimiento. Bueno, en España aparentemente todo está tranquilo, pero resulta que en España los partidarios de la Constitución de Cádiz estaban en total desacuerdo con que Fernando VII hubiera regresado al absolutismo y le empiezan a hacer pronunciamientos y manifestaciones y demás en las cuales fracasan. Pero empezaron a enviar agentes a las colonias americanas para obtener su apoyo. A la Nueva España le tocó Francisco Javier Mina. Entonces viene, conoce en Londres a Fray Servando Teresa de Mier, ambos se vienen a tratar de convencer que se apoye a Cádiz. En su manifiesto dice Mina que no viene a luchar por la independencia, pero en la vida real sí lo hizo, y entonces conoce a Pedro Moreno. Hicieron una escalita en Nueva York y otra en Filadelfia y así en varios lados de Estados Unidos, y encontraron mucha ayuda de algunos de los insurgentes sudamericanos. Finalmente desembarcan en Galveston, Texas, que era la Nueva España, el 16 de marzo de 1817, y luego embarcaron a Soto de la Marina, Tamaulipas. Ahí Francisco Javier Mina deja parte de sus tropas, incluyendo a Servando Teresa Mier, que ya era sacerdote, no fray. Y entonces, al poco tiempo, llega un barquito de la Armada, una fragata de guerra española que se llama Sabina, y le gana a la gente de Mier, y entonces se encarcelan a todos, incluyendo a Servando Teresa. Y entonces pues lo sacan de la contienda. Él se escapó varias veces de sus distintas cárceles. Esta es una. Se va a vivir a Filadelfia y ahí se queda hasta que se consuma la independencia en 1821. Mientras, ya estoy adelantando, en el propio 17, Mina se va a Guanajuato porque ahí está Pedro Moreno, que es un criollo de Jalisco, y está en el Fuerte del Sombrero, en donde está luchando. Ahí se une Mina a la lucha de Moreno, y luego los derrota. Y entonces lo que hacen, tienen un ejército pues muy indisciplinado, y aparte ya tienen falta de víveres. Les digo que estaba muy problemático la cuestión de las siembras y eso, y se refugian en un rancho que se llama El Venadito. Ahí los atacan las tropas del virrey Apodaca, matan a Moreno en la lucha, apresan a Mina, y con su fusilamiento el 11 de noviembre de 1817 termina la segunda parte del proceso de independencia. Aparentemente las cosas están en calma, aquí y allá. Pero resulta que en 1820
el teniente coronel Rafael Riego protagoniza el sexto y último pronunciamiento contra el absolutismo de Fernando VII. Ese es el que tiene éxito. Se levanta aquí muy cerca de Cádiz y empiezan pues rápidamente a ir ganando territorio. Y hay una cosa muy irónica. Riego sale de las filas de la Gran Expedición de Ultramar, que es una fuerza que Calleja, el que había sido virrey, organizó para que Fernando VII, o sea, ya se estaba en España, obviamente, Fernando VII pudiera recuperar las colonias y tenerlas en paz. Entonces, Riego sale de esas filas, obviamente encarcela a Calleja y con ese movimiento desintegra la armada. Entonces España se va a quedar sin barcos para controlar sus colonias. Finalmente acaba ganándole a Fernando VII y el 8 de marzo el rey pone en vigor la Constitución. Así inicia lo que se llama el trienio liberal, que va de 1820 a 1823, pero no llegó al poder y ya, realmente no lo tenía. Es una época llena de luchas entre los liberales moderados y los exaltados, como se llamaban en España, entre ellos con la iglesia y con los absolutistas. O sea que no hay comunicación para acá y están todo el tiempo entre luchas. A los mexicanos, a los nuevohispanos, la Constitución de Cádiz nunca les pareció mal. De hecho, cada vez que hubo necesidad, o sea, en el imperio y antes de que rigiera la de 1824, rigió la Constitución de Cádiz. Estas son algunas escenas de las luchas y de las sesiones de las Cortes en este trienio liberal. Entonces digo, hay muchos problemas entre los moderados y los exaltados y poco a poco van ganando dentro de las Cortes el ala exaltada, de tal manera que en 1820, en septiembre de 1820, aprueban los decretos destinados a desmontar el antiguo régimen y procurar recursos a la Real Hacienda. El decreto que es más significativo de los varios que hicieron es el que abole los señoríos y los privilegios exclusivos como mayorazgos, fideicomisos y patronatos, y hace libre a la propiedad. La saca de las manos muertas. Manos muertas no quiere decir que no trabajen, lo que quiere decir es que están fuera del mercado. O sea, la iglesia no vendía sus propiedades, casi ni los herederos no vendían las suyas, había mucha gente que no vendía. Y entonces, sobre todo, bueno, en este caso es contra la iglesia, en nuestro caso va a ser igual, y también, que es más adelante, va a ser contra los indios y otras comunidades. En España, pues es contra la iglesia. ¿Cómo se saca algo de las manos muertas? Pues se mete al mercado, entonces se vende, se alquila, se hipoteca, lo que sea. Y con eso empieza a tratar de que haya un flujo de ingresos en la economía, porque el que vende las propiedades es el gobierno y con eso empieza a tener recursos. Están en la ruina, pues estuvieron invadidos, están perdiendo las colonias, no tienen comercio con ellas, no tienen nada, están arruinados. En octubre, los exaltados suprimen las órdenes monacales, o sea, los franciscanos, dominicos, etcétera, quedan suprimidos. Y también quitan los fueros militares. Ponen a la venta los conventos y las tierras del clero regular, o sea, de los monasterios. Y se da preeminencia al clero secular, o sea, los curas de la esquina,
y se declara que la religión católica es la religión del Estado español. Los bienes de los monasterios y conventos suprimidos, los de la Inquisición que también suprimen, y los de los jesuitas son entonces desamortizados, pasan a manos del Estado y los subastan públicamente. Se calcula que 25,000 fincas cambiaron de mano, nada más en España, y que fueron compradas por 7,500 compradores. O sea que unos cuantos compraron mucho. Eso más o menos hizo que entrara entre 500 y 1,000 millones de reales a las arcas públicas, lo que alivió relativamente las finanzas públicas, pues primero, además del dinero en sí, les dio medios para garantizar créditos de banqueros internacionales como fueron los Rothschild. Pero después estos créditos no fueron pagados y entonces se convirtieron en una onerosísima deuda. Los agricultores ricos compraron las tierras subastadas y entonces, como les digo, hubo una gran concentración de la propiedad en sus manos y eso tradujo muchos problemas para el campesinado, porque en general les exigieron el pago de la renta de sus parcelas y desalojaron a los que no pagaron. Entonces, bueno, pues eso agregó un elemento de tensión a los que ya había entre ellos. Los metieron, digamos, a clases que no son de la élite, a la lucha y a la inestabilidad. Hay un agrarista español que se llama Diego González Alonso, que escribió años después que mientras que la Revolución Francesa aumentó el número de propietarios, la española creó varios miles de sirvientes, porque bueno, pues se quedaron sin nada, ¿no? Los los exaltados además abolieron el fuero eclesiástico y ordenaron la liberación de los insurgentes apresados en los distintos reinos o en las distintas provincias. En México, por eso recuperaron su libertad Nicolás Bravo e Ignacio López Rayón, que habían estado con Morelos. Los jesuitas habían sido restaurados por Fernando VII a finales de 1814. Regresaron a Nueva España en 1816, pero la Constitución de Cádiz los suprime, o sea que en agosto de 1820 volvieron a ser suprimidos. En general, la élite virreinal aceptó la Constitución de Cádiz, pero se opuso a todas estas medidas tan radicales. España, además sin armada, no tenía control en América. Así que era el momento de consumar la independencia. Iniciaba la tercera etapa de la independencia. Entonces tenemos la primera es con Hidalgo y Morelos, la segunda es con Mina, Servando Teresa de Mier y Pedro Moreno, y la tercera es la consumación de la independencia, que tiene una ironía de base, que es que Iturbide y compañía, que habían, digamos, reprimido a los primeros y a los segundos insurgentes, son los que acaban consumando la independencia. Insurgente quiere decir sublevado, pero para nosotros quiere decir héroe de la patria, porque es la manera como hemos hablado. Bueno, la calle de Madero, o la avenida de Madero y Isabel la Católica, que ahí no sé si se llamaba Puente del Espíritu Santo o cómo se llamaba a esa altura, y obviamente se llamaba la calle de la Profesa en esa cuadra. La Profesa era una iglesia muy importante. Se dice que a finales de 1820 o inicios de 21 comenzaron a reunirse ahí algunos miembros del alto clero y de la nobleza novohispana. Como de si sí fue, era una verdadera conspiración, pues no hay papeles que acrediten que sí se dio.
pero siempre se ha hablado de ella. Y lo cierto es que nombraron a Agustín de Iturbide comandante en jefe del Ejército del Sur. El objetivo de ese ejército, que es el ejército de la élite, el ejército bien entrenado, digamos, el ejército del virrey, en el sur, o sea, el ejército del sur, tenía un objetivo claro que era independizar a la Nueva España. Y para eso, la primera cosa que tenía que hacer era pacificar al país. Así que la primera orden que recibió Iturbide fue acabar con el movimiento de Vicente Guerrero, que era el único que seguía en armas y que estaba ahí en la zona esa de Guerrero, y donde él dominó muchísimo. Él era hijo de un arriero, o sea, de un comerciante ambulante riquísimo, como todos los arrieros en ese tiempo, y la orden no era matarlo, sino lograr un acercamiento. Se trataba de tener paz. Y entonces, bueno, pues el 10 de febrero de 1821, Iturbide y Guerrero llegan a un acuerdo. Es lo que conocemos o se dice que fue el abrazo de Acatempa. Ese es el acuerdo entre ambos. Hicieron un hecho de armas más adelante, que fue asaltar la aduana de Chilpancingo, en donde estaban reunidas las cosas que se iba a llevar la nao de China. Es uno de lo que vienen a cobrar cuando traen en 1861, cuando viene España, Inglaterra y Francia a cobrar deudas, y que hace que finalmente empiece la intervención francesa y el Segundo Imperio. Es parte de las deudas que México tenía con España. Bueno, entonces asaltan la nao de China y ya hay bueno, la aduana, no la nao en sí, la aduana de Chilpancingo. Bueno, y al poco tiempo, este es un buen resumen, tiene aquí un error porque realmente primero es el abrazo de Acatempan y luego es el plan de Iguala. Cuando están en rojito quiere decir que no hay en la Wikipedia un artículo sobre esas batallas, y cuando están en azul es que sí. Pero si se fijan, hay bastantes todavía escaramuzas y batallas, y en general Iturbide logró que más o menos todo el mundo jalara con él en el Bajío. Bueno, entonces Iturbide en Iguala proclama el plan de independencia de la América septentrional. Vuelve a usar el término que usó la gente de Morelos, porque la idea es que todo el mundo jale junto. Entonces no dices el plan de la independencia hecho por el Imperio Mexicano, sino lo que dice es de la América septentrional. El mismo día, el 24 de febrero, hace su bandera. El 24 de febrero es el Día de la Bandera, ya se celebra poco, pero se celebra. Y nunca se dice que se celebra el plan de Iguala, sino la bandera, que es pues parte del plan de Iguala, pero en fin, así somos. Bueno, sus tres principios fundamentales o garantías son la independencia de México, define a la religión católica como única, y la unión entre todas las clases sociales. Entonces, independencia, unión y religión. Son tres valores muy claros que no tienen nada que ver con los valores burgueses de la Revolución Francesa de igualdad y fraternidad, y libertad, sino independencia, religión y unión. Y eso nos da idea de que no es una revolución burguesa, ni tenemos en este momento nada de un sistema capitalista, ni mucho menos. Es una independencia provocada por lo que está pasando en España con los valores pues tradicionales
novohispanos. Finalmente, obviamente que Fernando VII se entera de todo el relajo y manda a un nuevo jefe político superior de la Nueva España. O'Donoghue nunca gobernó, pero además nunca tuvo el título de virrey. Está mandado por los exaltados de la Constitución de Cádiz. Agustín de Iturbide y él firman el 24 de agosto de 1821 los tratados de Córdoba y lo que hacen es el reconocimiento de la independencia de la Nueva España. Desde luego, Fernando VII dice que no tenía ningún derecho ni nada que lo autorizara a firmar ese tratado y nunca lo reconoció, igual que desconoció cualquier documento que implicara la independencia de cualquiera de los virreinatos. Ahí también se define a la religión católica como única y las mismas tres garantías que se tienen en el Plan de Iguala. Se decide que mientras llega algún príncipe o el propio Fernando VII a gobernar, va a ser la Junta Provisional Gubernativa la que se encargue de ser autoridad, pues como eran en España las juntas cuando no había rey. Resulta que el Plan de Iguala y los tratados de Córdoba inspiran a que dos capitanías generales también se lancen a la independencia. Son capitanías generales de la Nueva España, pero como sabemos era mucho más laxa la liga entre el virrey y una capitanía general que entre el virrey y una intendencia o el virrey y los reinos, dependiendo de la época en la que se esté hablando. Bueno, cada una de estas dos capitanías generales tiene su propio proceso de independencia. Tienen las dos el mismo, escogen el día 15 de septiembre de 1821 para independizarse. La Capitanía General de Yucatán abarca desde Tabasco hasta Quintana Roo, es una sola, y tiene un proceso curioso porque primero Tabasco se separa de la Capitanía General de Yucatán el 8 de septiembre. Ya de ahí en adelante va a ser una entidad separada y aquí es luego va a ser el estado, se va a llamar Yucatán y va a ser lo que hoy son Yucatán, Campeche y Quintana Roo, pero al menos la primera parte de dos terceras partes del siglo XIX sigue siendo un solo estado. Tabasco es aparte. Ahí fue donde se separó. Más adelante, cuando se acaba el imperio, se va a volver este estado de Yucatán, se vuelve una república, porque no tiene el mismo estatus que el resto del país. Entonces, como república, se dice a sí misma república, no es que al principio haya estado independiente realmente, sino es eso, para que se quede claro que los nexos son distintos. Y se dice o se firma en la Constitución del 24 que la República se está aliando o se está anexando a México liberal, no quiere ya anexarse a un México conservador, y que si México no es una república federal, se va a separar, lo cual efectivamente sucedió después y luego se volvió a adjuntar. Se dio la soberanía a cambio de la ayuda de México contra los mayas en la primera parte de la guerra de las castas, que fue terrible. Pero entonces es un lugar aparte, era una capitanía general y su independencia usa los mismos documentos pero con un proceso distinto. La otra capitanía general que se independiza con el Plan de Iguala es la de Guatemala,
que abarca hasta Costa Rica. Si se fijan, aquí está un poco raro porque Chiapas era parte de la Capitanía General de Guatemala. Y Chiapas es un estado que antes de que hubiera carreteras estaba, digamos, partido en tres porque no hay comunicación terrestre fácil. Entonces, su proceso de independencia muestra esa dificultad. El 3 de septiembre, perdón, empieza el 28 de agosto Comitán. Esa se separa de España y Guatemala y no dicen nada más. El 3 de septiembre, la ciudad real, que hoy es San Cristóbal, proclama su independencia de España y de Guatemala y su incorporación a México. Y con el mismo proceso, planteamiento, actúan San Marcos, que es hoy Tuxtla Gutiérrez, el 5 de septiembre, y Tapachula, o sea, el Soconusco, el 23 de octubre. Luego se van a regresar a Guatemala y luego van a hacer un referéndum Santana y Chiapas se va a adjuntar a México, menos el Soconusco, y eso acaba juntándose casi a finales del siglo XIX. Entonces, a la hora de la independencia, pues se queda unida al Imperio Mexicano, pero bueno, pues como una capitanía general diferente y Chiapas dividida en lo que la geografía le impone de división porque no hay comunicación interna. El 27 de septiembre, pues ya firmado la paz con España y eso aparentemente, claro, no va a ser así, pero el 27 de septiembre el ejército trigarante entró a la Ciudad de México. Les voy a presumir, como les digo, que sea azul, esto es de la Wikipedia, quiere decir que hay artículos de cada uno de los que están aquí. Nunca pude saber quién es el pintor, este señor Bastán, y entonces pues se quedó en rojito porque no encontré nunca nadie. Si alguien lo encuentra, por favor haga un artículo a la Wikipedia o mándemelo para hacerlo, porque es lo único que falta. Había algunos errores porque habían puesto a los antiguos insurgentes, la mayoría de ellos ya muertos, pero se ve que Iturbide jaló a la gente que se llamaba o que era pariente o heredera de los antiguos insurgentes. Y aparte, bueno, pues los que estaban de acuerdo con él. Entonces, aquí están los 23 generales, el conde de la Cortina y Antonio López de Santana, y en fin, de distintas tendencias, porque el chiste era que hubiera paz en México. Y entonces, pues bueno, van a jalar a los representantes de los dos movimientos anteriores y del actual. El acta de independencia del imperio, esa es otra cosa. Aquí están los que propiciaron la independencia en ese momento. No es algo simbólico, sino firman el acta pues los que están metidos en el movimiento. Si se fijan, hay muchos en rojito. Por ejemplo, de Espinosa de los Monteros nunca encontraron nada. Y no solo firmó, sino era el vocal secretario. O sea, él ha de haber escrito a manita el acta de independencia. Y luego, bueno, pues algunos no fueron, como Juan O'Donoghue. Hubo dos ejemplares que uno se quemó y entonces uno lo firmó y otro no, porque, no sé, le dio tal susto que se murió el 8 de octubre. Imagínense enfrentarse a Fernando VII diciéndole perdí la Nueva España, pues mejor se murió y ya se acabó para él el problema. Entonces, hay un lugar para él en la que no está su firma, y aquí están las firmas de las dos actas, porque se hizo original y copia, pero eso quiere decir, se escribió dos veces, se copió, no había máquina ni computadora ni nada. Una se quemó, y entonces, bueno, pues es toda una historia
especial del Acta del Imperio Mexicano, pero en fin, aquí están, y con eso ya se quedan independientes, aunque España pues no lo va a reconocer. Lo que decían ellos es que viniera Fernando VII, porque pues estaba dominado por los liberales y él era pues un rey absoluto. No lo querían de rey absoluto aquí. Como les digo, estaba la Constitución de Cádiz y estaban, hasta hubo problemas con el Congreso en vías de hacer una constitución para el Imperio Mexicano, pero pues pensaban que viniera Fernando VII o alguno de sus hermanos o alguien que mandaran las propias cortes. Nadie vino, no mandaron a nadie, y entonces desde septiembre del 21 hasta mayo del 22 es la regencia la que gobierna, porque no hay emperador. Pero imagínense el lío que era en un país sin cómo recuperarse de los problemas agrícolas y con todos los líos que había, realmente no tener un gobierno con una cabeza visible. Entonces decidieron que lo mejor que podía pasar es que Iturbide fuera el emperador. Pero bueno, el ser buen general no garantiza ser buen político, que fue el caso. Y entonces, pues, nada más duró del 22 de mayo de 1822 al 19 de marzo del 23, o sea que no duró ni siquiera un año de emperador. Aquí están muy elegantes. Dicen que ella era bonita, aquí no se ve tanto, pero que era muy bonita, y ella era hija de don Isidro, o sea que tenía bastante lana. Y en ese tiempo, pues, al ejército trigarante, por ejemplo, le metieron dinero. Ese era un problema porque como uno, a veces hacía su financiamiento de sus propios ejércitos, y eso, pues eso no ayudó mucho a la paz. El caso es que duró poco Iturbide, y también ya va a durar poco Fernando VII como liberal. Que resulta que, bueno, ya se están reponiendo las monarquías absolutas de la influencia de Napoleón. Son Francia, Prusia, Austria y Rusia, que le tienen terror al liberalismo en general y a la monarquía constitucional en especial, y querían que no siguiera el mal ejemplo de las monarquías constitucionales. Como ya Fernando VII había perdido el imperio, no tenía ningún interés en que lo conservara. Entonces, una vez que perdió el imperio, porque no solo la Nueva España, sino todos los virreinatos continentales, digamos, se quedó solo con el Caribe. Entonces ya decidieron ayudar. En Francia estaba otra vez los Borbones, Luis XVIII, y entonces, con ayuda económica de las otras, de sus correligionarios, o sea, de las otras monarquías absolutas, armaron un ejército especial para hacer que Fernando VII ganara y ya se quedara restaurado sin problema ninguno como rey absoluto. Entonces el ejército se llamó los 100,000 hijos de San Luis, que obviamente no eran tantos, y mandaron al duque de Angulema al frente de este ejército. Él era un muy buen militar, es el último delfín de Francia, su papá va a ser Carlos X, es el último rey de los Borbones, o sea que no mandaron a cualquiera. Dicen que despreciaba profundamente a Fernando VII. Realmente entraron como mantequilla hasta la batalla del Trocadero, que está en Cádiz, en la bahía de Cádiz. Ahí sí encontraron un poco de resistencia, les ganaron, y entonces el 21 de agosto se acaba el trienio liberal y ya se restaura el absolutismo. Pero como les digo, ya para entonces pues ya no existía el imperio español.
A partir de entonces, en México como en España hay muchísimas luchas entre distintas ideologías que podemos, por efecto de síntesis, dividir entre liberales y conservadores, pero realmente son muchas ramas y matices de cada lado, y México va a encontrar la paz hasta 1877, cuando llega Porfirio Díaz al poder. Entre las cosas que dividen y que es simbólico es que, bueno, hay dos actas de independencia. Esta es la de Morelos, que realmente no se conoce el original. Obviamente esta bandera, ni siquiera existía la bandera del ejército trigarante, menos la moderna, y parece que fue muy bonitamente impresa por el doctor Cos, que era el dueño de la imprenta que ayudaba a Morelos, pero no se conoce realmente el texto. Digo, más o menos no se tiene el original, pues, y entonces este es el acta de independencia de 1812. Y luego la del Imperio Mexicano, que es el acta de independencia en sí. Bueno, así como hay dos actas de independencia, hay dos fiestas. Los liberales, siguiendo las indicaciones de Morelos, festejan el 16 de septiembre en honor a Hidalgo. Y para los conservadores, la fecha de la independencia es el día de la consumación, que es la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. No sé si por eso somos tan complicados, porque pues nunca nos hemos aprendido a ponernos de acuerdo. Pero entonces, desde la independencia las cosas han sido así y parece ser que así seguimos. Pues eso es todo por hoy. Como siempre, si les gustó la cápsula, les agradeceré que le hagan un clic a la manita que tiene el dedo para arriba, y que si no se han suscrito al canal, me hagan el favor de suscribirse. Hasta la próxima. Que les vaya súper bien.